estén cómodos. Opa, a la Maula. ¡Qué susto! Así que nada, bueno, siéntanse libres de interrumpir y de participar, bueno, que hace más dinámica la instancia y seguro más fructífera para todos. Voy a compartir pantalla. Ahí va. Ustedes ahí me avisan si ven bien. ¿Ven bien ahí? Sí, perfecto. Buenísimo. Dado que el público, o sea, los que estamos participando, hay técnicos, hay productores también, y técnicos, tengo entendido, no sé, corríjanme, pero que asesoran establecimientos lecheros, establecimientos ganaderos, agrícolas, bueno, como que hay de todo un poco, lo cual está muy bueno, porque los aportes me parece que van a ser muy valiosos de parte de todos. Así que bueno, la línea es el tema del agua en la parcela, de la distribución, de cómo pensar una correcta distribución de agua en la parcela en una forma eficiente, económica, y bueno, esta parte, este primer módulo, se va a tratar más que nada del impacto que tiene contar con el agua en la parcela, en el lugar donde los animales pastorean, y las generalidades de esos impactos positivos, y luego entrar a lo que es el diseño y el dimensionamiento de los sistemas de distribución de agua, o sea, qué información es clave, ¿tá?, que necesitamos nosotros como técnicos saber, y como productores también, saber y tener bien claro, para luego definir cuáles van a ser mis componentes de este sistema de distribución de agua para que me funcione lo mejor posible. Cada sistema se va a adecuar, obviamente, a las condiciones en términos de lo que son los recursos naturales del establecimiento y también de los recursos humanos, que en definitiva es una pata bien importante porque dependemos de los recursos humanos en cuanto al tiempo y al conocimiento y a la idoneidad para que el sistema funcione y perdure. Bueno, en general, vamos a hablar de los impactos macro, ¿no? Por un lado, esto capaz que ya lo tienen bastante claro y es como más bien un repaso, o capaz que para otros no lo tienen demasiado claro, pero bueno, abierta está la posibilidad como decíamos, de participar y de comentar o de hacer algún aporte o preguntar. Por un lado, como impacto macro, tenemos el aumento de la producción. Esto es ecuación sine qua non, está súper archirre comprobado que hay un aumento en la producción, ya sea de carne o de leche, al tener el agua en el lugar donde los animales se alimentan, ¿tá? Por otro lado, tenemos una reducción, o sea, una mitigación del impacto ambiental negativo y propio de cualquier actividad agropecuaria. Eso se da básicamente porque hay un reciclaje de nutrientes, porque las deyecciones se producen en el lugar, o sea, en el suelo, ¿sí?, y en una distribución bastante homogénea, y se mejoran indirectamente los suelos en el sentido de que evitamos los traslados, o sea, el pisoteo, o sea, como todos, no sé, nos podemos imaginar, si no tengo agua en la parcela, las vacas, los bichos tienen que ir a algún lugar a acceder al agua. En ese camino, bueno, ese tramo se hace pelota, hablando mal y pronto, es decir, tenemos, o sea, se produce compactación, degradación de suelo, digamos, tenemos pérdidas de suelo que podemos evitar. Eso, por un lado, implica mejora en mitigación en el impacto ambiental, conservación de suelos. Y por otro lado, un impacto macro es el bienestar animal, es decir, el animal, al acceder a agua fresca, en cantidad suficiente y en calidad adecuada, obviamente va a estar mejor, más confortable, y por lo tanto su comportamiento va a ser también mejor. Ahora vamos a ahondar un poquito más en estos tres impactos o productos, si se quiere, que genera tener el agua en la parcela. Por un lado, como decíamos, aumento de la producción. Bueno, por un lado tenemos un ahorro energético, porque se disminuye la energía que gasta el animal en trasladarse a acceder al agua, ¿tá?, que hay veces que son, no sé, 4 kilómetros,
5 kilómetros, dependiendo un poco, bueno, obviamente en los tambos es cuando es más notorio el impacto en la producción de leche, y mismo los productores que están participando acá pueden comentar y decir, alguno que de repente no tenía agua en la parcela y después incorporó, implementó el sistema, después que nos cuente, o ahora si quiere, cuál fue de primera mano el impacto en la producción de leche. Hay como una estimación, una generalidad, media como gruesa, porque depende en realidad de muchas variables, de que por lo menos 1 litro de leche por kilómetro que se evita caminar el animal, se está ganando por tener el agua en la parcela. Eso obviamente depende de las condiciones ambientales, que ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. Hay un aumento en la eficiencia de utilización de la pastura, y por lo tanto un aumento en el consumo efectivo del pasto. Esto además está asociado y potenciado por aplicar un pastoreo rotativo. Esto ya sea en un establecimiento lechero como ganadero. Es decir, si nosotros apuntamos al pastoreo rotativo, dejando, que ahora vamos a ver un poquito, entre el primer ciclo y segundo ciclo de pastoreo, los días de rotación correspondientes, o sea, sujetos a la época del año en la que estamos y al tipo de pastura en la que estamos, logramos maximizar la producción de pasto y logramos maximizar la eficiencia de la utilización de ese pasto. ¿Cómo la maximizo? Teniendo el agua en la parcela, es decir, dándole al animal lo que necesita en el lugar sin necesidad de trasladarse o hacer algún esfuerzo para acceder ni a la comida ni a la bebida. Por otro lado, sabemos que se maximiza este impacto a nivel productivo si se acompaña con la sombra, que eso, como decía Rocío, si más adelante van a dar alguna capacitación en términos de lo que es la infraestructura, bienestar animal y demás, seguramente se relacione y vuelva a la mesa el tema del agua y la sombra como dos factores o elementos, herramientas a tomar para maximizar y disminuir vamos a decir, los riesgos, si se quiere, a que el animal limite su producción, su potencial, por tener estas limitantes de agua y sombra. No sé si hasta ahí vamos bien. Sí, perfecto. Cri, cri. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, yo nomás hago un comentario, digo algo que a mí me llamó la atención, haciendo un estudio de comportamiento en pastoreo, lo que sí vimos es que en la noche, en el día no, pero en la noche las vacas iban a tomar agua solamente si el agua estaba muy cerca. En la parcela, teniendo agua quizás en la misma parcela, pero lejos, que quizás tenía que salir un callejón o algo, no iban, solamente si estaba al ladito, al ladito. El día sí, son un poco cómodas, capaz. Y ni te digo cuando prueban, o sea, cuando saben que hay un bebedero con agua limpia, fresca, no te toman más en una cañada, en un tajamar, o sea, a no ser que se esté, no sé, calor de 35 grados, que bueno, que estén medio ahí como que muy necesitadas, pero es impresionante cómo cambia el comportamiento animal una vez que se implementa la distribución de agua en la parcela. A mí me gustaría saber si hay algún productor de los que están participando que implementó la distribución, el agua en la parcela, y que en el corto o mediano plazo, cuáles fueron los de primera mano, que nos cuente, y si lo tiene cuantificado, buenísimo, en términos de lo que fue el aumento de producción. O capaz que me dicen, no, mira, la verdad que a mí la producción se mantuvo igual, lo cual es válido y veremos por qué. ¿Alguien se anima? Tan vergonzosos. Dormidos no pueden estar. Bueno, tan tímidos capaz. Hay que romper el hielo. No, capaz Buen que... día, No, por favor, adelante. Bueno, buen día. No, mi aporte solamente es que en realidad no he experimentado el tema del
del llevar el agua a la parcela, y estamos embarcados en un proyecto de hacer un PRB, y estoy aquí justamente para escuchar los testimonios, por eso es que no aporto nada, eso era solo lo que quería decir. Bien, pero está buenísimo que tengas por lo menos la decisión tomada de que lo vas a implementar. Exacto, sí, estamos con toda la parte del proyecto, de cómo distribuir las parcelas, de dónde poner los hidrantes, todo ese tema. Por eso me interesé mucho por este tema, pero claro, no tengo experiencia como para poder aportar en ese sentido. Bien, muchas gracias, Daniel. De nada. ¿Seguimos adelante entonces? Bien. Hola, ¿me escuchás? ¿Me ¿Sí? escuchás? No, mi experiencia, yo no sé si figura ahí, pero soy Fernando Praderio. Mi experiencia es con novillos, y anda igual que en el tambo, ¿no? O sea, no supe medir, me cuesta medir el cambio de ganancia, pero es asombroso, o sea, lo que se logra o sea, teniendo, y lo que impacta en pequeños bebederos le da para muchos rodeos grandes, ¿no? No, Ahí se cortó ahí. Se cortó un poquito, Fernando, no te escuchamos bien. Si querés repetir. quería comentar que mi experiencia es solo con novillos, y se logra lo mismo que en el tambo, ¿no? O sea, los animales se acostumbran a tomar en bebederos chicos, o sea, rodeos grandes, porque van de a poco. Lo que no pude medir la diferencia de ganancia, nada más. Bien, muchas gracias. Ahora vamos a hablar un poquito también de los impactos en carne, y en realidad para el segundo módulo, que me olvidé eso de comentar, se va a tratar, o sea, hoy vamos a hablar más bien de conceptos y de generalidades, y de los impactos que provoca tener el agua en la parcela, y cómo empezar a razonar o a entender para dimensionar un correcto sistema de distribución. Y para el módulo que viene vamos a hablar de casos concretos, vamos a decir como dos ejemplos, uno en un establecimiento lechero y otro en un establecimiento ganadero, donde vamos a calcular juntos los requerimientos, vamos a ir paso a paso cómo deberíamos accionar y pensar el sistema de distribución de agua. Y vamos a hablar también un poquito de los tipos de tubería, de las bombas, todo lo que es la parte más aplicada, bien práctica. Les voy a mostrar muchas fotos de cómo armar los hidrantes, de la importancia de las llaves de paso, de todo lo que es valvulerío, la succión y descarga de las bombas. Vamos a ampliar toda esa parte que es bien aplicada, y hoy vamos a hacer foco en la parte más conceptual, si se quiere. Igualmente, si surgen inquietudes, preguntas que tengan que ver con cosas más aplicadas, igualmente son bienvenidas, la capacitación es una sola, por más que se dividan 2 módulos, siéntanse libres, porque a veces que las preguntas surgen, y hay que hacerlas, porque después uno se olvida y cambias de tema, y al final queda ahí como colgado. Bueno, bien, seguimos entonces. Por otro lado, hablábamos de la mitigación del impacto ambiental. Esto, para que tengan una idea, hasta un 95% de lo que come el animal se devuelve, acá me quedó mal, mediante deyecciones y orina, o sea, deyecciones son heces y orina, no sé por qué quedó ahí. Entonces, si será importante la cantidad en términos de nutrientes de lo que podemos devolverle al suelo, ¿sí? En el lugar para reciclar esos nutrientes. Es decir, generalmente importamos insumos, importamos nutrientes, ya sea en ración, en silo, en fertilizante, ¿sí? De afuera. Y en realidad, si teniendo una buena distribución de las deyecciones en la parcela, logramos reciclar un montón de nutrientes, y por lo tanto eso va a significar un ahorro, que después podemos ampliar este tema y ver la magnitud de ese ahorro de acuerdo al manejo,
de lo que puede llegar a significar. A modo de ejemplo, el potencial por hectárea por año, ejemplo, ¿no? Estimación, porque acá depende mucho también, hay mucha variabilidad en cuanto a la composición de las deyecciones, de las heces y orina, en términos de lo que son los macro y micronutrientes. En términos generales, significarían estos 240, 200 kilos de urea, 90-100 de superfosfato simple y 200 kilos más o menos de cloruro de potasio. Esos son como estimaciones a grosso modo, ¿sí? Eso después si quieren lo podemos profundizar un poquito más. Pero para que tengan una idea de que no estamos hablando de poca cosa, es significativo, y esto a lo largo del tiempo significa un aporte sustancial de nutrientes, y también lo bueno es que además de nutrientes macro, como son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, también incorporamos micronutrientes, ¿sí? Que eso al momento si nosotros pensamos que tenemos que fertilizar de repente con boro, con zinc, con magnesio, se nos encarece muchísimo. Además de las mejoras a nivel de propiedades físico-químicas que logramos en el suelo por la incorporación de estas deyecciones, heces y orina en el suelo. Eso después también vamos a profundizar en la capacitación que hagamos de fluentes, ¿sí? Acá tenemos una imagen donde, no sé si ven ahí qué calidad estarán viendo, pero se ven los parches de orina, ¿ah? Y las heces, ¿ah? Cómo logramos distribuir en forma bastante homogénea las deyecciones en la parcela. ¿Sí? Por otro lado, por este lado, ¿hay alguna duda ahí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Sí, yo te hago una pregunta. Sí. Eso que se reintegra, esa 200 kilos de urea y fosfato, ¿con cuántos animales por hectárea sería? Sería con un animal por hectárea. O sea, es bastante, digamos, subestimado con la realidad, en realidad. Bien. Pasa que, como te decía, la composición es súper variable, ¿sí? Y también depende mucho, bueno, si es un establecimiento ganadero, el porcentaje de humedad en las heces es mucho menor que en un establecimiento lechero. Igualmente esto está estimado en términos de en material seco, ¿no? Sí. O sea que en realidad sería lo mismo, pero la cantidad varía y la composición varía muchísimo. Bien, gracias. ¿Sí? Y después lo otro que es bien importante mencionar es que si logramos devolverle al suelo parte de los nutrientes que importamos de afuera, y evitamos concentrar esos nutrientes en puntos específicos, como es la cercanía a los bebederos fijos, la cercanía a los bebederos fijos o los caminos. En los caminos ustedes habrán visto cómo se acumula la materia orgánica, las heces, la orina, y eso con una lluvia grande, ¿dónde termina? Esos nutrientes, a ver si alguien me dice. En el arroyo. Exactamente, en el arroyo, en la cañada, y no queremos que vaya para ahí, naturalmente. Entonces es una forma también de disminuir el riesgo contaminante propio de la actividad, ya sea lechera, ganadera o lo que fuera. ¿Sí? Si evitamos sitios de acumulación, estamos de alguna forma mitigando ese impacto. ¿Sí? Bien, seguimos. Como decíamos, bienestar animal, bueno, el animal se acostumbra o sea, y obviamente le reconforta poder satisfacer sus necesidades con agua fresca, limpia, aumenta el confort y, como decíamos hoy, que se maximiza ese impacto de confort, incluyendo la sombra. Generalmente, cuando tenemos sitios de sombra, van a ver, o está bueno que incorporen también el agua, cerquita de la sombra. ¿Sí? Es como nosotros, digamos, o sea, ¿no? El confort de tener cerca lo que necesitamos.
Como concepto de agua limpia y fresca, estamos hablando de que en pleno verano, o sea, tomar agua fresca a menos de 15 grados es un confort, y limpia en términos de lo que ahora después vamos a hablar bien de lo que es la calidad del agua, pero se entiende que es con un contenido de sólidos adecuado, ¿tá? Que esos son, después vamos a hablar bien, sin coliformes, ¿tá? Que generalmente son lo que más encontramos en términos de lo que son las cargas bacterianas en fuentes de agua que por ejemplo, tajamares o cañadas, que evidentemente el animal después en verano se refresca ahí mismo y hace sus deyecciones allí, y después termina tomando esa agua, bueno, esos temas que son bien conocidos, ¿no? Bueno, ahora vamos a entrar, esto de la parte de los impactos, ¿se entendió bien? ¿Alguna duda, algún aporte que quiera hacer alguien, algún productor, algún técnico? Yo tengo una duda. Vos decís que poner el agua cerca de la sombra. ¿Eso no hace que el ganado siempre esté rondando esa zona del agua y de la sombra y no se vaya al resto de la parcela donde tiene más comida? Sí. ¿No está bueno quizás separar un poco el agua de la sombra, entonces que por lo menos le obligue al animal a salir de la sombra o a salir de cerca del agua para moverse hacia el otro elemento de confort, y en ese trayecto ya va alimentándose? Sí, tal cual. Sí, es así. Yo capaz que me expresé mal, pero quise decir agua y sombra en la misma parcela, o sea, en el mismo lugar donde va a comer la vaca, no que estén pegados, tipo físicamente juntos. Y eso es por esa misma razón, está muy bien la apreciación, Daniel. Gracias. Sí, pregunta, igual no hay algún estudio hecho o algo como que vos pones sombra y el animal prefiere estar en la sombra antes que ir a comer o ir a tomar agua. Sí, depende un poco de cómo venga, ¿no? Si el animal, si ya el sistema está implementado y ya tiene una determinada rutina, acuérdese que el animal, el día lo separa como, vamos a decir, 8, 8 y 8, ¿no? 8 horas descansa, 8 horas rumia y 8 horas come. Sí. ¿Sí? Entonces, esa distribución, que ahora vamos a ver un poquito el tema de las horas, de cómo consume, de que bueno, que hay que maximizar o tratar de maximizar el consumo voluntario del animal, ya sea de pasto como de agua, en este caso vamos a hacer foco en el agua, pero sí, si el animal, vamos a decir, si hay en situaciones medias extremas de estrés, de repente, si está con agua suficiente, sí, se va a tender a buscar la sombra o sea, el animal va a buscar su homeostasis, su estabilidad, en términos de temperatura, de estrés y demás. Entonces va a tratar de equilibrar, y hay momentos que frente a un estrés de repente muy grande, sí prefiera la sombra antes que el agua. Pero en realidad el agua, si la tiene ahí, es como que... Perdón, hago un comentario con respecto a lo que mencionaba Daniel. O sea, en general la situación deseable, porque ¿qué pasa? Un animal en una pastura sin sombra de día, o sea, va a comer, pero va a estar incómoda. O sea, la situación ideal sería que en las horas de más calor en el verano el animal esté con sombra, y después está estudiado que compensa su consumo en las horas donde la temperatura baja. Pero lo que dice Daniel es cierto, o sea, si tiene sombra y comida, en verano va a estar abajo de la sombra. Entonces ahí, bueno, vos lo que tenés que cambiar es todo el sistema, digamos, decir, bueno, en qué momento quiero que esté en la sombra, en qué momento quiero que coma. Pero en definitiva te sirve poner los bebederos en la sombra. Claro, sí, que, o sea, las vacas se van a quedar ahí y van a tomar agua, y si están en la pastura sin sombra, van a estar, o en un corral con, no sé, con TMR, van a estar forzadas a comer, pero digo, igualmente van a estar incómodas. Eso es todo otro tema, que eso creo que lo dejamos para la otra capacitación.
Porque hay muchas Jo- cosas a tener en cuenta. Jorge Yorcín tiene levantada la mano. A ver. Jorge. Hola, buen día, los que los saludé. Tengo una duda. Digo, yo estaba sacando presupuestos sobre este tema y eso, y he escuchado varias campanas de distintos lados. Y hay quien dice que la vaca también compensa el consumo del agua, o sea, que si la vaca sabe que en el tambo tiene el agua, también regula su consumo de una manera u otra, está en la parcela. Yo la experiencia que tengo, no tengo agua en la parcela, simplemente en el tambo, perdón que no dije, soy tambero y tengo un tambo al lado de Iña. Integro el grupo Crea Conchillas, con el cual me asesora Carlos Lemeri y Mario Fossati. Y, lo que he hecho es poner pipas de llevar agua por intermedio de móvil. Y se consume bien, pero no lo tengo para nada medido. Ahora, hay quienes dicen que la vaca regula. La otra duda que tengo es con respecto a la sombra, que creo que puesto a poner, a distribuir, creo que me parece a mí, tal vez me equivoco, que sería más fácil distribuir agua que distribuir sombra. Porque tener sombra en todos los potreros es medio complicado. Digo, aparte te quita campo. Digo, depende del horario que ordeñe. Digo, en el caso nuestro lo ordeñamos no un horario muy lindo para nada, a mí no me gusta para nada, pero lo hacemos por la luz, que es el triple horario. Entonces, en las horas fuertes las vacas están en el tambo, más que nada en verano. Digo, como que yo creo personalmente, por lo que veo con el resto del ganado, de la recría o eso, que si tienen sombra, consumen poco pasto y consumen poca agua. Pero se mantienen. Puestos a producir, no sé cómo. Realmente no lo tengo claro. Si alguien lo tiene medido, me gustaría que lo dijeran, pues no lo veo tan fácil. Gracias, Jorge. Varias cosas. Por un lado, el tema de las mediciones, hay estimaciones, trabajos hechos, que nada, yo decía al principio, son estimaciones, y bueno, hay que ver un poquito dependiendo de las características del tambo y de las vacas, pero se habla más o menos de 1 litro de leche por kilómetro. Es decir, que se ahorra el animal en traslados para acceder al agua. Después entras en lo que es la parte de calidad de esa agua y el poder de reposición que se logre con el bebedero, que ahora vamos a hablar también de eso, ¿no? de la importancia que es la reposición del agua. Con respecto a lo que decís de la sombra, sí, digo, poner sombra en todos los potreros, cosa implica, además de lo que es la inversión, nada, generalmente cuando hablamos de sombra, yo por lo menos lo que imagino es en el tambo o en las cercanías del tambo, es decir, cuando la vaca que sabés que va 2 veces ahí, sí contar con la sombra, y más si son en horas pico de mucho sol, ¿tá? De mucho calor, sí asegurar la sombra por lo menos en esa área, y después, en potreros de repente que quedan muy distantes del tambo o del monte donde esté la sombra, que generalmente ahí coincide con lugares donde se da el fardo o se da el silo, o no, capaz que se cuenta con un patio de alimentación, entonces la sombra la podés ubicar o focalizar más en lo que es el patio de alimentación, dependiendo también las horas en las que se coma en el patio. Si son horas de mucho sol, de mucho calor, o de repente no, si el manejo, bueno, es post o preordeñe, pero con respecto digamos, al impacto que se tiene, hay mucha evidencia de que el impacto es muy bueno. Esto que decís que la vaca regula, que de alguna forma sabe que en el tambo se va a encontrar con el agua, es así, pero hasta un límite. Es decir, si vos frente a eso, pongámosle hablando así, a grosso modo, ¿no? Que una vaca sepa que en el tambo va a acceder al agua, pero vos le empezás a poner el agua en la parcela donde va a comer, el consumo en el día va a aumentar significativamente. Entonces, las ventajas, o sea, sí está bueno mantener el agua en el tambo, porque además la vaca, una vez que se ordeña,
la necesidad en las primeras horas, de 1 a 3 horas, después de que se ordeña, son máximas. Es decir, la vaca siente necesidad de reponer el agua. Entonces, tener el agua cerca del tambo está buenísimo. Ahora, también, y si la vaca, o sea, una vez que se implementa el sistema, hay un periodo como de acostumbramiento, la vaca sabe que va a llegar a su parcela, va a tener el agua fresca y además va a tener el pasto para comer. Entonces es como que de alguna forma logramos darle lo que necesita en una forma, digamos, ordenada y acorde a sus necesidades, evitando esos gastos energéticos que él implica o aguantarse porque sabe que esa regulación también le cuesta energía. No sé si me expliqué bien. Sí, perfecto. Buenazo. ¿Seguimos? ¿O quieren algún comentario? Seguimos nomás. Bueno. Ahora vamos a entrar un poquito en el tema de cuánto consume de agua un animal. Es decir, al momento de dimensionar o diseñar o sea, agua en la parcela, en cualquier establecimiento, tenemos que primero calcular y evaluar qué requerimientos, o sea, cuánta agua potencialmente, es decir, en su máxima expresión, en momentos de pico de vacas y de picos de estrés, necesito cubrir, porque bueno, de ahí va a ser hacia abajo, ¿no? O sea, siempre va a ser el consumo, o eso el máximo o menos. Entonces, mis requerimientos van a ser los potenciales, los máximos. En base a eso voy a calcular después la bomba que voy a usar, la fuente de agua, si es suficiente, si no, y todo eso lo vamos a ir viendo. Pero lo primero que tiene que quedar claro es, bueno, ¿cómo calculo yo lo que mi rodeo, lo que mis animales necesitan en un momento de máxima necesidad? ¿Tá? En términos de por la temperatura, por el estrés que tenga, y bien por la cantidad de animales. O sea, siempre voy a calcularlo cuando tenga el pico de vacas o de novillos o de lo que sea en el campo. ¿Tá? Entonces, por un lado, ese cálculo surge de, que ahora vamos a ver, surge de la cantidad de agua necesaria. Por un lado tenemos el agua que se va en las heces y en la orina, el agua que se gasta en eliminar para enfriarse, para disipar el calor y lograr la homeostasis, funciones de metabolismo basal, que no vamos a ahondar en eso, en funciones y actividades de crecimiento, que requieren energía y también agua. Bueno, la gestación, si existe, también requiere un consumo adicional de agua, y obviamente en lo que es la producción de carne, leche, lo que sea, también genera un requerimiento adicional de agua. ¿Sí? Luego tenemos que el consumo del agua que requiere el animal va a estar en relación o va a estar influenciado por el ambiente, por el propio animal y por la dieta. Por el ambiente, por la humedad, la temperatura, el viento, o sea, las condiciones climáticas tienen un impacto directo en el consumo, en el comportamiento del animal. ¿Qué tanto tiene el agua encima? Bueno, si hay tremendo temporal, sí, no, capaz que no te toma las veces que te va a tomar, sí, capaz que toma menos, o capaz que toma más por oportunidad, y así. La humedad, lo mismo, la temperatura ya sabemos qué pasa, ¿sí? Por otro lado, relativo al animal, estamos hablando de que depende del estado fisiológico del animal, es decir, si estamos hablando de un animal que está en pleno crecimiento, si está preñado, si está a punto de parir, si está recién parido, digamos, depende también de la raza, y bueno, básicamente, o sea, de eso, ¿no? La categoría del estado fisiológico que tenga. Y de la dieta, bueno, el contenido de fibra, de FDL, o sea, ahí también podemos entrar a ahondar un poquito de cómo logramos aumentar el consumo de agua si en la dieta aumentamos de repente el contenido de determinadas sales o determinadas fibras en la composición de esa dieta, ¿sí? Pero lo que es importante que entiendan es
que el consumo de ese animal, por más de que un valor de tabla o de bibliografía me indique tanta cantidad de litros por animal por día, eso va a estar influenciado, ese consumo, por estos factores: el ambiente, el estado fisiológico del animal y la composición de la dieta. ¿Sí? En promedio, el consumo voluntario del animal ronda 3-4 oportunidades en el día, ¿da? De toma, como mínimo. ¿Sí? Eso, si estamos en condiciones de estrés calórico y demás, seguramente la frecuencia sea un poco mayor. ¿Sí? Acá tenemos un cuadro donde, de acuerdo a la temperatura, ¿tá?, nos va diciendo, y de acuerdo al estado del animal, a qué tipo de animal estemos haciendo referencia, ahí indica el peso del animal, si está lactando, si está preñado, si está en crecimiento, tenemos dos categorías, y animales en terminación. ¿Tá? Y tenemos qué cantidad de litros de agua por animal se requieren de acuerdo a la temperatura. Vemos claramente cómo aumenta ese requerimiento a medida que aumenta la temperatura. El animal lactando es el más demandante, evidentemente, porque necesita un montón de energía y de agua adicional para cubrir su metabolismo basal y además tener la capacidad de producir leche. Que la leche sabemos que tiene un alto contenido de agua, 85-87% es agua. ¿Sí? Bueno. Eso, por ahí estamos bien. Acá les puse después unos datos de también promedio, como ver los rangos son bastante amplios, porque esto depende también de la categoría, pues a veces de la raza también, pero más o menos para que tengan una idea de qué valores tomar como referencia al momento de calcular los requerimientos potenciales que tiene su establecimiento o el establecimiento que van a asesorar. Una aproximación muy general, es decir, bueno, como cuenta rápida, 10,5 litros de agua cada 100 kilos de peso vivo. ¿Tá? Eso es como una cosa así como muy general, pero a veces que decir 10 cada 100 es algo muy fácil, si se quiere, más rápido de cuenta. Si estás en el campo y te agarran así medio sin nada, de por lo menos hacer un cálculo en la cabeza sencillo, ¿tá? Para tener una estimación, una idea de cuánto se va a requerir de agua en ese establecimiento. Por otro lado tenemos, eso es lo que era ganado de carne. Para el ganado lechero tenemos una formulita donde se participan factores como la producción de leche, que es fundamental, el consumo de materia seca, el contenido de sodio en la dieta y la temperatura ambiente. ¿Tá? Entonces, esto lo que significa es que hay un aumento en el consumo de agua, ¿tá?, en términos cuantitativos, de casi 1 litro por cada litro producido de leche, 1,58 litros por cada kilo de aumento en el consumo de materia seca, y 1,2 litros por cada grado de aumento en la temperatura del ambiente. Es decir, es bastante, ¿no? O sea, bastante. Entonces, sí será importante considerar los consumos máximos, porque la variabilidad, evidentemente el consumo máximo lo vamos a calcular en verano. O sea, tenemos que tomar las temperaturas de verano, la composición de la dieta que generalmente estoy ofreciendo en verano, el contenido, o sea, esa composición de dieta que también evaluar un poquito y analizar cuánta sal está comiendo el animal, el contenido de sodio, y bueno, ¿y cuánto me está produciendo en promedio mis vacas? ¿Sí? Entonces, como un ejemplo rápido, si tengo una vaca que produce 25 litros de leche por día, consume 24 kilos de materia seca por día, 100 gramos de sodio a una temperatura de 25 grados, el requerimiento total de agua diario va a ser de 101 litros de agua por día. Es bastante. A veces no somos muy conscientes de la cantidad de agua que necesita un animal. ¿No? ¿Se entiende esto? ¿Lo ven accesible o la fórmula los asustó? Perdón, esos 101 litros que tú decís de esa vaca, lo regulan 4 veces, ¿sí?, al día. Promedio. Claro, exacto, promedio. Sí. Ponele que en el tambo te consuma la mitad, o casi la mitad,
y que después en la parcela consuma el resto. Es decir, si tiene que consumirlo todo en el tambo, tenés que darle el tiempo suficiente como para que logre satisfacer esas necesidades. Esto es para cubrir los requerimientos totales para de alguna forma lograr que su potencial productivo se exprese. Es decir, una vaca que genéticamente o que por lo que yo le doy de comer le estoy dando todo para que produzca impresionante, pero me está faltando el agua, de alguna forma estoy limitando su potencial. Ahora, Sí. estás hablando de una vaca promedio, ¿no? No digo, 25 litros, pero no es una vaca de alta producción. No, es simplemente un ejemplo Por eso para digo, que... pero es una simple ecuación a una vaca del doble de litro o de 40 litros. No. No, hay una limitación por una cuestión de capacidad física, de rumen y demás, que claro, si vos haces la cuenta de repente con, no sé, 40 litros, capaz que te va a dar un montón, podemos hacer la cuenta, pero no, o sea, una vaca no te va a consumir más de 110 capaz litros. Es como que está topeado por una cuestión de capacidad física. Es como que le querés No, dar por de eso comer. te pregunto, porque si no es un disparate de agua, digo. Claro, sí, tal cual. Claro, tenés No es razón y está lineal, perfecta la apreciación. no es lineal. No es lineal, exacto. Está como topeado, como limitado. Bueno, la fórmula es esta, pero la vaca, por una capacidad física, no va a consumir más de una vaca que tenga un potencial de productor altísimo, más de 110, 115 litros de agua por día. ¿Sí? Okay. Porque además vamos a ver también que además del agua de bebida, también la vaca consume agua de la pastura, del rocío, o sea, complementa de alguna forma, no es que netamente esta fórmula de, yo le tengo que asegurar a la vaca en el bebedero 100 litros de agua por día, porque en realidad también va a acceder a consumir el agua de otras fuentes, que ahora vamos a ver. Pero esto para el momento de calcular, porque generalmente cuando se calcula y se dimensionan los depósitos, las bombas y demás, y los caudales de reposición, se subestima. Es decir, se calcula para una situación que no es la máxima. Entonces te pasa, y más los veranos, o sea, calurosos y demás, que quedas corto. Entonces por eso hay que dimensionar en la máxima. ¿Sí? Bien. Como decíamos, el consumo luego del ordeñe es donde es, se produce como un pico, una necesidad de saciar, de las primeras 3 horas, de 1 a 3 horas primeras, después del ordeñe. Bueno, lo que decía un poco ahí Daniel, de que frente al estrés calórico priorizan la sombra en lugar del agua, ¿sí? Que eso también está para profundizar cuando den también el tema del agua, porque depende eso, ¿no? De la parcela, o sea, de la distancia de la parcela al tambo, de cómo es la rutina de la vaca en ese momento de estrés. O sea, en verano, es como que la foto en verano puede ser muy distinta de la foto que regularmente es. O en verano, en diciembre, enero, febrero, a de repente otro momento, cambia. O sea, y también, o sea, hay que reconocer que cada tambo es como un mundo, ¿no? Y tiene sus características y sus cambios y sus rutinas que son propias de cada establecimiento. Entonces, estas cosas son como para considerar, tener en cuenta, y decir, bueno, si yo no tengo la parcela y lo voy a implementar, bueno, ¿qué tengo que saber? ¿Qué es importante? ¿Qué es lo que tengo que mirar? ¿Qué es lo que tengo que prestar atención, analizar y evaluar para mejorar? Teniendo claro qué es lo mejor, obvio, ¿no? Entonces, lo que así, Jorge, vos me imagino, a la salida del tambo y a la entrada debes de tener agua, seguro. Lo cual está perfecto. O sea, en el tambo es como que hay que tener agua, seguro. Entonces, a veces eso es la única fuente de agua que tengo en el día. Entonces, ahí entramos a ver el dimensionamiento de lo que sería el bebedero. Si la tasa de consumo de agua en una vaca, en promedio, porque esto también varía, en unos 5, 6, 7 minutos de toma que tenga a 7 litros por minuto,
Si está 1 hora digamos, con el agua disponible para poder acceder, estamos hablando que para unas 100 vacas vas a necesitar unos 4,5, 5 metros lineales de acceso en el bebedero, para que la vaca pueda realmente acceder durante ese tiempo. Esto también va a estar condicionado a el comportamiento animal, o sea, siempre en los animales tenemos características de animales dominantes y sumisos. Y ahí las diferencias pueden ser muy, muy grandes. Es decir, un animal sumiso de repente consume hasta un 20-30% menos de agua o de comida frente a un dominante. Entonces, poder dimensionar correctamente para que tenga más oportunidad de acceso es bien importante. Entonces ahora decimos, bueno, ¿qué agua consume? Está el agua de bebida, y ahí tenemos, esto como también es una guía, ¿no? De cuándo se consume, qué porcentaje se consume de acuerdo a la hora del día. Tenemos de 9 a 3 de la tarde, de 3 de la tarde a las 9 de la noche, y la noche, ¿no? De 9 a 9. Donde más se consume es media tarde, tardecita. 3 de la tarde a 9. ¿Sí? Más o menos para que sea una idea. Capaz que en verano, ¿sí? El porcentaje de consumo aumenta un poquito más hacia la noche, tardecita noche. O de mañana temprano. ¿Sí? Después tenemos el agua, como decíamos, que está en el alimento, sobre o dentro del alimento. Es decir, de mañana, rocíos, cosas, esa agua también es parte del consumo, y el agua propia del alimento, por supuesto que también. Entonces de repente cuando, no sé, en otoño tenemos muchos verdeos, mucha avena que es alta en agua, tiene mucha humedad, el consumo puede estar relegado por eso. O sea, podemos ver que de repente, si cuantifico los caudales, o sea, el consumo de agua general del tambo, es porque el consumo de agua lo está compensando, lo está obteniendo de la pastura. Y después tenemos el agua que resulta de la oxidación metabólica de los nutrientes que utiliza para nutrirse, para su metabolismo y demás. En cantidad, en relación entre las tres, el agua de bebida es la más importante, o sea, pesa más en términos relativos, o sea, es más cantidad. Le sigue el agua contenida sobre o dentro del alimento, y por último está el agua resultante de la oxidación metabólica. ¿Sí? ¿De qué depende entonces que consuman lo que requieren los animales? Y bueno, depende de la oferta de agua, qué tan bueno soy dimensionando y diseñando el sistema de distribución para aumentar y maximizar la facilidad y la oportunidad de acceso al agua. Las interacciones sociales y de comportamiento, esto que hablamos de la dominancia, los animales dominantes y sumisos, ¿ah? de que, bueno, eso, de que decíamos, ¿no? De que los sumisos de repente quedan rezagados y consumen menos. Y la calidad del agua, que es bien importante, porque si logro mantener una buena calidad de agua, asegura de alguna forma el consumo máximo. Que debo, o sea, si logro esto, el consumo voluntario capaz que de 3 veces, 4, capaz que lo aumento un poco más, sobre todo en condiciones de estrés calórico, que es cuando la vaca más rezagada queda, porque busca sombra, porque se cansa, porque se echa, porque... ¿sí? ¿Hasta acá? ¿Cómo estamos? De hora estamos bien. En la que recién el recipiente totalmente metros de agua. Para porque no sé si soy yo o le pasa todo lo mismo que no escuchan. Salió muy entrecortado, sí. Se cortó. Sí. Capaz que lo que puede hacer es, si se sigue cortando, es escribir la pregunta en el chat, resumida, y nosotros la podemos leer para que Marcela la conteste. Ahí va. Si hay esa interrupción de conexión. Bien.
Bien, esperamos entonces esa pregunta. Entramos ahora a lo que son los componentes que hablábamos hoy de poder evaluar, analizar y cuantificar, vamos a ver, para una correcta dimensionamiento y diseño de nuestro sistema de distribución de agua en la parcela. Por un lado, fuente de agua, lógicamente. Evaluamos, bueno, si tengo varias fuentes de agua, varias cañadas, varios arroyos, varios pozos, lo que sea, bueno, tengo que tener en cuenta dónde están ubicados, o sea, en un croquis, eso ayuda mucho, señalizar en un croquis, en un plano, en un papel, en una servilleta, dónde están ubicados las fuentes de agua, las posibles fuentes de agua, evaluar la cantidad de agua y la calidad, es decir, si tengo cañadas y pozos, bueno, sé que la calidad de agua, o sea, depende de la cañada, ¿no? Pero el pozo capaz que me va a brindar una mejor calidad de agua que la cañada, que de repente está en un lugar que ya sé que está media comprometida, que eso, digo, comúnmente no es lo que pasa. De repente hay cañadas que no, que son cristalinas, preciosas, y resulta ser la mejor fuente de agua. También por la reposición de agua que tenga, ¿tá? Porque si tenemos un curso de agua que está limitado, que es el agua preciosa, de super calidad, pero la reposición es muy baja, no nos sirve y tenemos que optar por otra cosa. Por eso, el punto de partida es tener claro los requerimientos, como hablábamos hoy, potenciales máximos, para luego evaluar los diferentes componentes que van a formar nuestro sistema de distribución de agua. Entonces, evalúo la fuente, la ubicación, la cantidad y la calidad de agua. Los tipos pueden ser, como decíamos, un tajamar, un curso de agua, cañada, arroyo, un pozo brocal, un pozo semisurgente, y las características respecto a lo que decíamos, ¿no? De la reposición, de la calidad, del contenido de sólidos, de nitritos, en el caso que sea agua subterránea. A ver si... vos ahí, Rocío, hablaste A ver, vamos, que está la pregunta. Cuando el agua está siempre en la parcela, ¿se puede tener bebederos más pequeños? Como en la foto anterior, ¿eso es porque tienen más tiempo con acceso al bebedero? Y es esa la pregunta. Bien. Sí, ahora después vamos a hablar bien de los bebederos, el tema del tamaño y demás. Lo importante del bebedero, que vamos a ver, o sea, una relación de cuánto, viste la foto esta, espera que voy a la foto esta de acá, porque así ya de alguna forma contestamos la pregunta, y como esta foto, ¿no? ¿Decís, Daniel? ¿Vos decís un bebedero más chiquito que este? ¿O como este? No, porque vos hablabas de determinada cantidad de metros lineales de bebedero, pero acá yo veo que es una tarrina de 100 litros, un Sí. tanque cortado al medio nomás. Sí. Entonces veo... Hablando de lo que sería en el tambo, o sea, el ejemplo Claro. Igual porque está que muy esto poco lo podemos... tiempo con acceso. Claro, tenés poco tiempo, ponele que estés una hora y poco, ¿tá? Dependiendo también un poco de la cantidad de animales que tengas por lote, qué tanta cantidad de lotes tenga, si tenés de patio de alimentación que entran a comer antes del ordeño o después del ordeñe, de repente el tiempo de acceso es más que una hora. Eso es simplemente un ejemplo, como para que visualmente se imaginen, y digan, si yo tengo que el consumo, o sea, si la única fuente de agua va a ser el tambo, y la vaca en total necesita 80 litros por día, quiere decir que en cada ida al tambo tengo que asegurarle que tome 40 litros. Para que tome 40 litros a una tasa promedio de 7 litros por minuto, voy a necesitar por lo menos, para 100 vacas, casi 5 metros lineales de bebedero. Sí es cierto que los bebederos, o sea, el bebedero rectangular, digamos, si le haces acceso doble frente, obviamente es mucho mejor, y eso en los metros lineales contás los que efectivamente accede el animal, y los que son redondos, en realidad haces lo mismo, o sea, se calcula más o menos lo mismo, o sea, vos tenés que pensar que el animal pueda acceder, o sea, el comportamiento animal no es que vayan todos al mismo tiempo, es como que van accediendo, se van, va al otro y así. ¿Qué logramos con el agua en la parcela? Que eso mismo suceda, mientras que
sea, hay como un equilibrio entre el acceso a la pastura, el acceso al agua, es como que se hace esa armonía de acceder a lo que necesito comer y tomar de una forma armoniosa y confortable. No es que, sí, tengo el agua en el tambo, entonces tengo que tomar esa agua ahí. ¿Sí? Después, Bien. lo del tamaño en sí, en los bebederos que van en la parcela, ya sean fijos o móviles, lo que más que el tamaño es la reposición, es la capacidad que tenga el bebedero de reponer. Es decir, eso va a depender de la fuente de agua y del dimensionamiento de la bomba. Es decir, si yo presurizo un sistema, va a depender de las dimensiones en cuanto al caudal y presión dimensionado de la bomba o a la gravedad con la que llegue el agua. Si tengo un depósito en un punto alto y dirijo el agua por gravedad, bueno, que esa gravedad, que es mi energía, si me da o no, qué tanto voy a poder reponer frente a un consumo de verano medio extremo. Entonces, si mi fuerza, si mi energía va a ser gravitatoria y es un poco baja, voy a dimensionar un bebedero más grande. ¿Por qué? Porque como la reposición va a ser baja, necesito un bebedero grande que me dé un colchón para cubrir los requerimientos esos máximos, y que la reposición, como es lenta, bueno, va a ir reponiendo de a poquito, y sobre todo en la noche, cuando periodo de descanso y demás, vas a lograr reponer un volumen mayor para afrontar al otro día. Cuando tengo una reposición, por ejemplo, el agua la tengo presurizada y garantida, o sea, garantía en el sentido de que caudal y presión no me van a faltar, el bebedero puede ser como esta tarrina. Esta tarrina lo que tiene es, o sea, está conectada a una manguera, a un hidrante que está, digamos, conectado a la línea de agua, y viene presurizada el agua. Entonces, de repente, la reposición instantánea, de repente te está dando, no sé, 1000 litros hora, ¿sí? A una presión de 2 kilos. Entonces, para un lotecito, no sé, tenés 100 vacas, está súper bien. Porque los picos de consumo, primero que no van a estar todas las vacas encima tomando al mismo tiempo. Eso no suele pasar, excepto en el tambo, que ahí coinciden todas la necesidad. En la parcela vos lográs que haya ese equilibrio. Entonces el acceso al agua, el comportamiento cambia. Entonces, si garantizás una buena reposición, el tamaño del bebedero puede ser así de chiquito. No más chico que esto, ¿no? Sí, sí. Convengamos. Clarito, era justamente esa mi duda. Me quedó clarito. Gracias. Bien, buenísimo. Bueno, volvemos a la fuente de agua. Por un lado decimos, ¿no? Ubico en una hoja de cuadernola, me hago el croquis del campo, ubico las fuentes de agua que tengo, capaz que tengo una sola, capaz que tengo 5, las ubico y trato de visualizar cómo sería, ¿dónde quiero el agua? Bueno, quiero el agua en todo el campo. Bueno, ¿cómo hago para llegar al agua? O sea, ¿cómo hago para llegar a todo el campo con agua? Bueno, generalmente lo que se hace es plantear, arrancás con un boceto de lo que va a ser la red. Es una red. Generalmente se dimensiona algo telescópico, es decir, arranco con diámetros de tubería grandes y después me voy afinando, achicando hasta donde quiero llegar. Es como una red, ¿sí? Ahora vamos a hablar bien de eso. Y después en el segundo módulo, cuando hablemos de las cosas bien aplicadas, vamos a dar ejemplos de cómo diseñarlo, ¿no? De cómo pensarlo. Bueno, como hablábamos, la capacidad de reposición, el caudal, básicamente es eso, litros por segundo, metros hora, lo que más les guste. Y después la cantidad de agua en términos de contenido de sólidos, nitritos y temperatura. Ahí Marcela, tenemos... disculpanos, ahí hay una pregunta en el chat referida a la calidad. Yo creo que vos eso lo vas a mencionar más adelante, ¿verdad? Sí, ella comentó que iba a hablar de los parámetros de calidad de agua un poco más adelante. Ahí va, sí. Bien. Los parámetros de calidad, a ver, estamos hablando de contenido de sólidos, de carga bacteriana,
y contenido de nitritos, básicamente. ¿Tá? Cantidad, carga bacteriana, o sea, lo más importante o lo que comúnmente hay más son coliformes, fecales y totales. En términos de lo que es para que, acá les voy a tener que pedir disculpas porque de memoria no me acuerdo bien los rangos, o se los paso después, no sé, ahora me anoto esto. Les paso bien los rangos de lo que sería una adecuada calidad. Si no mal recuerdo, estamos hablando entre 1000 y 1200 Unidades formadoras. Eso es mucho. Sí, no, unidades formadoras de colonias en realidad se tolera un poquito más. De sólidos, no me acuerdo si eran 100.000 o 1200 partes por millón. Si querés, Marcela, continuamos y después lo agregamos a la presentación y se lo pasamos, ¿te parece? Dale, porque no les quiero decir, la verdad, no les quiero decir una cosa que es como que lo tengo ahí en la cabeza y no estoy 100% segura. Les pido disculpas. Acá tenemos una perforadora para hacer un pozo semisurgente, como otro ejemplo de... Ay, no me están dando esto. Se me quedó congelado. Ay. Ahí tenemos una mano levantada, me parece. A ver. Solamente, buen día. Perdón. Por eso de la calidad del agua, recuerdo que en facultad había una docente que decía que el agua tenía que ser de la misma calidad como que la que fuéramos. Si nosotros nos animamos a tomar el agua, está apta como para que la tomen los animales. Como hoy hablaban de, bueno, 10 litros o 10 litros de agua cada 100 kilos de peso vivo como regla general, así, yo me parece que es justa también de decir, bueno, si yo me animo a tomarla, está apta para tomar, que también lo manejan para, bueno, la calidad de la leche a darle a los terneros. Pero solamente ese comentario. No, buenísimo. ¿Cómo es tu nombre? Eduardo Morales. Eduardo, buenísimo, Eduardo. Sí, tal cual, como cosa así, bien práctica, más allá de que sea subjetiva, está buena y es válida, de que sí, si la calidad, o sea, si yo me animo a tomarla, tal cual, los animales también, si ya veo que está medio dudosa, media verde, capaz que no está muy apetecible. Pero después les paso bien los valores, si quieren tener anotado en algún lado los parámetros y los rangos aceptables, se los paso para que, bueno, para que tengan un elemento más ahí para considerar. Pero sí, estoy de acuerdo y gracias por el aporte, Eduardo. Bueno, por otro lado, la fuente de agua, ¿se entendió bien eso? Sí. La topografía, es decir, en este mismo papelito donde ubico las fuentes de agua, bueno, si hay cerrilladas o zonas muy bajas, zonas muy altas, determinar o identificar la zona alta es muy recomendable. O sea, es como que casi siempre lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque quiero tratar de aprovechar la energía gravitatoria lo más posible. O sea, vamos a decir, considerar, para que el sistema sea eficiente y sea económico, utilizar la mayor cantidad de energía de gravitatoria posible. ¿Sí? A veces que no queda otra, hay veces que la repulsión es muy poca, hay veces que la topografía no me ayuda, y bueno, tengo que presurizar. Por eso la evaluación y el análisis de la topografía del campo es bien importante. ¿Sí? Y después, si yo ya hago en ese boceto, en ese dibujo, cómo arrancaría mi red a partir de esta fuente de agua, necesito relevar las cotas de las variaciones de altura a lo largo de cada tramo de tubería. ¿Sí? Si la tubería se arranca con un punto alto, bajo, después subo, después bajo,
O sea, esas diferencias entre los puntos altos y bajos las tengo que saber las alturas, las cotas, porque eso es un dato fundamental para después calcular las pérdidas de carga que se producen. Las pérdidas de carga son pérdidas de energía que sufre el agua, el fluido, cuando a medida que va avanzando y recorriendo diferentes alturas, ¿sí? Hay fuerzas que tiene que vencer, que esas pérdidas las tengo que considerar al momento de dimensionar una bomba, un diámetro de tubería, una presión nominal de tubería, etc. ¿Sí? O sea que es bien importante tener claro las cotas que tengo a lo largo de cada tramo de tubería de mi red de distribución. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, bien. Y después, como otro punto importante, es lo que viene después, que en realidad viene después, pero hay que considerarlo antes, como todo proyecto. Todo lo que pueda planificar, organizar con tiempo, mejor, salen mejor las cosas, sin lugar a dudas. Entonces, con respecto a la operativa, mantenimiento, ya para la parte de implementación del sistema de distribución, necesito saber, bueno, ¿qué corriente tengo? ¿Monofásica o trifásica? ¿Qué potencia contratada tengo? Tanto. Che, bueno, pero mi bomba va a requerir esto, no me da, tengo que pedir aumento de carga. Ah, no tengo que cambiar el transformador. Ah, tengo que pedir... Bueno, todas esas evaluaciones, análisis, cuentas, peleadas con UTE para ver la tarifa, doble horario, triple horario, esto, lo otro, se hacen previo a comprar una llave de paso, ¿no? O sea, es parte de esto de proyectar y de imaginarnos cómo va a funcionar nuestro sistema. ¿Sí? Entonces, este tema de la corriente eléctrica es bien importante. No tengo corriente eléctrica. Bueno, ¿qué hago? ¿Una bomba solar? ¿Por qué no? Bueno, averiguar bombas solares, capacidad, si estoy limitado, si no, qué voy a hacer en invierno, qué batería tengo que usar. Bueno, todo ese estudio, ese análisis, búsqueda de información y demás, se tiene que hacer previo a la definición del sistema. Bueno, los repuestos que voy a necesitar, tanto de la bomba, el mantenimiento que requiere esa bomba, los accesorios, el tema de válvulas de aire, válvulas de alivio, llaves de paso, las protecciones para esas válvulas, porque generalmente los bichos son muy curiosos y rompen mucho, y sale carísimo. Los recursos humanos, que hoy como hablamos al principio es un punto bien importante, que estén sabiendo de dónde, o sea, de cómo funciona el sistema, de las cosas que hay que cuidar más, de que si el bebedero, por más que sea móvil, si lo pongo exactamente en el mismo lugar, voy a estar provocando en ese lugar puntual una generación, una acumulación de materia orgánica, de nutrientes excesiva, y de alguna forma estoy limitando el potencial que tiene el hecho de tener el agua en la parcela. Es decir, a veces la manguera, porque sale cara o porque les parece caro, porque capaz consiguieron un tipo y compran unos poquitos metros, entonces claro, por más que vos tengas el hidrante y pongas el bebedero al lado, si siempre va a estar al lado, va a funcionar como una especie de bebedero fijo cada vez que los animales vayan a tomar ahí. Entonces de repente conviene que la manguera sea un poquito más larga, o aumentar la cantidad de hidrantes en la línea del acceso al agua en esa parcela. ¿Se entiende? Todos esos aspectos operativos son bien importantes porque si yo voy a calcular, bueno, cuántos hidrantes voy a colocar y no tengo gente, de repente, o tengo gente, pero o sea, no tiene esos cuidados o lo que sea, lo tengo que considerar. Y después lo que es la parte de registro, que eso es ya más hilar cada vez más fino, de que, tener así como en un tambo o en un sistema intensivo ganadero, donde se tengan buenos registros de dónde están las vacas comiendo, los bichos dónde están, cuándo les toca mañana, los días de rotación, todo lo que es la parte de registro siempre ayuda a ordenar y a tener claro y a planificar para adelante el manejo. También, bueno, lo que es el proyecto en sí mismo, que haya una memoria descriptiva de los componentes, que sea algo sencillo de interpretar, que no sea chino mandarín, que yo pueda ver el proyecto y que entienda, o sea, visualmente un buen croquis con el gráfico, los diámetros que tengo, las presiones nominales, los materiales, digamos, todo lo que es el proyecto ejecutivo,
porque después se me rompió la bomba y bueno, tengo que, en el cajón donde tenga el proyecto, tengo que acceder fácil a saber, bueno, qué bomba era, y o si no era esa bomba la que no consigo esa misma bomba, bueno, pero qué requerimientos tenía, qué caudal y qué presión tengo que llegar. No importa la marca. Sí, Marcela, un aporte, sí. que capaz que se me pasó. Mencionar que es básico al inicio saber el caudal de agua que vas a tener. Porque, digamos, dependiendo de la fuente, por supuesto, pero asumimos que la gran mayoría no tiene fuentes naturales de agua, o a veces esas fuentes naturales no tienen la calidad adecuada. Por lo tanto, tenemos que pensar ya en pozos, como estás diciendo tú, semisurgentes, perforaciones, y dependiendo un poco el caudal que te dé ese pozo, va a definir, a mi entender, qué necesidad tenés de depósitos o no, porque en el fondo puede haber casos, personalmente conozco, que prescinden de los depósitos porque tienen una muy buena fuente de agua, de la perforación, y por lo tanto darle presión y diámetro a la línea para poder distribuirla. Así que también es interesante primero comenzar con la capacidad de generación de esa agua. Tal cual. Gracias, Carlos. Por favor. Tal cual, lo del caudal es así, o sea, saber, si yo tengo 3 pozos, bueno, necesito saber el caudal de los 3 pozos. Y la necesidad, o de alguna forma pensar un proyecto de distribución de agua a la parcela sin depósito, yo en lo personal, y si solamente dependo de los pozos semisurgentes y por lo tanto de bombas sumergibles, opto por dimensionar un depósito. ¿Por qué? Porque se me rompe la bomba y no tengo el repuesto, estoy frita. Entonces, siempre está bueno contar con un depósito, por lo menos para un día. Generalmente lo dimensionamos para más días, una semana, 10 días, porque de repente vas a buscar una cosa, caíste en una semana complicada, no sé, de primera semana de enero, ponele, ¿viste? O no conseguiste la bomba, lo que necesitabas, o demora, no hay en stock, y pipa, y en el medio los bichos tienen que seguir tomando. Entonces, Pero, sí. no, es verdad. No, hacía el primer aporte no por excluir, no por excluir los depósitos, sino porque es básico también pensar qué capacidad tenemos, ya sea con uno o dos, o los pozos que fueran. Tal cual. Primero, porque a veces también uno no tiene la capacidad, por más depósito que tenga, para abastecer ese depósito. Sí. Entonces es básico arrancar con esa premisa. Tal cual, exactamente. La fuente de agua es fundamental, o sea, conocer qué fuente de agua tenemos en cuanto a la cantidad y a la calidad es como fundamental. De repente, ahí va, tengo más de un pozo y bueno, voy a destinar este que tiene muy buena agua, pero de repente es nuevo y el caudal que me lo afloraron capaz que después cambia. Pueden pasar muchas cosas en el medio. Lo que sí, sin dudas, es muy importante es conocer la capacidad que tenga cada fuente y considerar, para después el dimensionamiento del bombeo y demás, los requerimientos en el tope, en el máximo requerimiento, para ver si me da o necesito de repente adicionar otra fuente, porque la que tengo no me da. Gracias. Gracias a ti, Carlos. Bien. Bueno, y por acá, en realidad terminaríamos el primer módulo, para luego, en la instancia que viene, profundizar más en lo que son los componentes más aplicados, ¿no? O sea, y ejemplos concretos para un establecimiento lechero y para un establecimiento ganadero de cómo calcular esos requerimientos, de acuerdo, son 2 ejemplos que vamos a poner. Y ver un poquito, bueno, de imágenes de los bebederos, de los grifos, de la variabilidad, que hoy en día hay muchas opciones, que está bueno que conozcan, no cerrarse a la opción que del vecino, o que hay muchas opciones y está bueno conocerlas, porque de acuerdo a lo que nosotros necesitemos, seguramente en el mercado haya algo
que nos sirva. Mauricio, levantaste la mano. Estás muteado. No, se estaba sacando el mute. No, más que nada quería compartir una reflexión y después hacerte una consulta. Lo primero es el agua como alimento, porque estamos medio acostumbrados en la dieta a pensar la materia seca, la fibra, la proteína, en la pastura, en el silo, y siempre estamos analizando esa parte, y en realidad no el agua. Y el agua es otro alimento fundamental, o sea, toda la presentación tuya rondó en eso, y eso, digamos, en lo conceptual como tal. Después, con respecto a Morales, que hizo una consulta del agua, y nosotros recibimos muchas en el laboratorio, esa es la verdad, con el tema del agua, y bueno, que en algunas recomendaciones del Ministerio y demás, obviamente que lo ideal sería poder darle el agua potable a los animales, igual que la que tomamos nosotros, pero bueno, como decían, el agua para esos animales surge de pozos. Y todos sabemos, y las casuísticas que tenemos en el laboratorio nos dice que en la zona son aguas duras, ¿no? Y eso aporta determinados componentes que tú bien los decías, como sólidos totales, como salinidad y bueno, otro tipo de parámetros. Y todo eso afecta el consumo, como vos decías, si es dieta seca, si es dieta húmeda, cuánto aporta. Y yo he leído en algunos casos, y esto sobre todo un trabajo de INTA, que tiene muchos trabajos en muchas regiones de Argentina, y en algunos casos las aguas duras o con grandes componentes de salinidad que aportan desde el agua, gran componente de macro y micro minerales, hay trabajos que dicen que eso ha disminuido el aporte de sales minerales complementarias, digamos, como tal, ¿no? Entonces, si uno está pensando en el agua como un aporte de la alimentación, también está bueno conocerlo porque más allá de la hidratación, aportan componentes que en algunos casos hacen a la regulación de esa dieta, ¿no? Hay trabajos donde han disminuido los aportes de sales minerales, ya sean núcleos o en sales como tal, por la gran cantidad de componentes de ese tipo que ya aporta el agua desde la fuente. Simplemente eso. Gracias, Mauricio. Buenísimo. Y además, con respecto a la parte de la dureza del agua, el contenido de calcio y magnesio que hay en el agua, y otros cationes, hay veces que conviene realmente invertir en filtros con resinas catiónicas o similar, porque nos disminuyen la vida útil de la bomba, o sea, de las tuberías mismo, ¿no? Se empieza a acumular como un sarro, que después es muy difícil de remover, de sacar, y nos puede complicar. Eso si los contenidos son muy altos, ¿no? Se supone que en los diámetros que utilizamos, un sistema de repente lo implementás y te dura 20 años sin mayores, sí manteniendo digamos, las acciones de mantenimiento, ¿no? Con respecto a los engrases de las bombas, al chequeo de que no haya obstrucciones y demás. Pero es cierto de que hay veces que la calidad del agua con respecto a la dureza nos puede complicar ¿cómo es? En la vida útil de los plásticos, de los componentes metálicos. Eso también, si hay productores con aguas muy duras, está bueno que de repente lo analicen, vean el contenido y de repente vean alguna forma de incorporar algún ablandador. Para disminuir eso, porque resulta una inversión al final. No sé si quieren comentar algo más. ¿Están muy aburridos? ¿Les pareció muy largo? No, Una consulta. Sí. En el caso de las aguas duras, porque justamente en casa son durísimas. Ajá. Ablandadores de sal, digo, consumen muchísimo.
¿tienes experiencia en algún ablandador, o sea, de otro tipo, que no sea de salinidad? Porque, digo, porque estamos hablando de muchos litros, ¿no? No es un ablandador para una casa particular, digo, de 4 Sí, sí, habitantes. no es un ablandador doméstico Claro, digo, para es la una cosa familia. que, digo, consume mismo. Yo tengo un ablandador en casa y lo he dejado de usar porque lleva una sal especial y la verdad tenía un costo alto. Ujú. Digo, y entonces digo, y tengo un ablandador en el tambo más que nada para la ordeñadora y para el lavado del tanque, pero digo, no le veo tanta la diferencia, o sea, tiene una diferencia, pero no es una cosa tan Sí, sí, que tenga tremendo impacto, sí. claro. Digo, si hay algo que sea más mecánico, por cationes, o por lo que sea, digo, Sí. la verdad que yo no lo tengo, digo, no. Yo, mira, pasa que para las dimensiones, para los volúmenes que manejan, yo no sé cuántas vacas estás manejando tú, pero sin duda son volúmenes muy grandes. Lo que sé que anda muy bien son los filtros con resinas catiónicas, pero no sé bien, te puedo averiguar la dimensión y el costo y el mantenimiento, porque esos filtros los tenés que cambiar. Depende de la cantidad de litros de vuelta, ¿no? Como siempre, como todo, pero cada 6 meses, 9 meses hay que cambiarlos. Y de repente hay que hacer la cuenta y decir, bueno, la inversión es tanto, bueno, pero por año tengo un costo fijo de ablandar el agua de tanto. Porque eso va a ser, es como un costo más que tenés que incorporar a la ecuación. También dónde ponerlo, ¿no? Porque digo, puedo ponerlo pongo el ejemplo, en casa hay un australiano de 100.000 litros en el tambo. Ajá, Pero si estoy ablandando, no el agua del australiano, en este caso ahora. Si fuera ajá. a poner bebederos a una distribución de agua, tendría que salir, me parece, o del australiano, o para mí, tal vez sería mejor salir que salía directamente del pozo, Es lo mejor. Que ¿no? salga, ponerlo o sea, bien a la salida de A la donde. salida del pozo. Eso es lo mejor. Porque ahí te garantizás, o sea, de donde sale todo, o sea, para adelante. Eso es lo mejor. Además, las otras, o sea, además del australiano, que vas para el agua para la planchada, supongo, para la máquina, o te alimentás mismo de ahí. Hay dos pozos, pero uno principalmente hecho primero a un tanque cerrado, que es donde sale el agua que tiene 10.000 litros, que sale el agua para las tetas, para lavar la máquina, y después el australiano sale para los bebederos. Y para la bomba de lavado de la planchada. Bien. ¿Y Este, el tanque cerrado ese, lo has visto por dentro cómo está? últimamente no, pero cada tanto le dan una limpiada, le echamos hipoclorito. Pero se forma como una costra así, media satánica o más o menos. Forma algo, digo, porque ahí yo no le puse nada, o sea, el ablandador está a la entrada de la máquina, vamos a decir, Claro. que la red que va a la máquina. Pero yo te decía, porque poner un ablandador de eso a la salida del pozo es carísimo. Si hay algo que se pueda poner a la salida del pozo, ahí vos ablandarías todas las aguas, las que toman las vacas y la que vas a llevar a lavar el tanque y a lavar la máquina, que también tiene su que ver, ¿no? Porque ablandando el agua está menos jabón, digo, bueno, lo que ya sabemos Sí, todos, ¿no? sí, te repercute en todo, por eso es una inversión que creo que vale la pena. O sea, si te pones a cuantificar lo que te duran las cosas, lo que gastás de jabón extra y demás, Claro, el asunto es hay saber que hacer la que cuenta yo para no ver sé dónde hay, qué filtros hay para ver el costo y para ver lo que uno precisa, porque no lo mismo tener horneando 200 vacas que 400 o 500. Digo. Sí, sí, claro. No, te puedo averiguar, a ver los filtros estos de resina catiónica, porque yo los que conozco son los que vienen como para casa. O sea, es más, me compré acá en casa, yo estoy en Solís de Mataojo, tengo un agua buenísima, pero es dura, y todas las griferías, todo te hace pelota. Bueno, acá hay, Entonces, en este lugar donde está hablando, bueno, esto del ablandador y demás, porque ¿qué pasa? Para grandes, por ejemplo, para industrias y demás, los sistemas que hay para ablandar son carísimos. O sea, pero carísimos, carísimos. O sea, con lo que te sale el ablandar el agua, metes
fácil 100 vacas más. ¿Entendés? Entonces, ahí como que No, deja de servir. Vamos a ver cuál es el punto de inflexión, bueno, hasta dónde, o sea, qué filtro más o menos accesible podrías colocar, y bueno, si no te da para cubrir todas las necesidades, por lo menos para así lo que es la parte de lo más sensible, ¿no? Lo que es proteger la máquina, bueno, lo que son claro, los pero metales. en el caso de hacer, Marcela, en el caso de uno, yo te decía, yo pedí presupuesto de eso. En el caso de llegado el momento de hacer, no sé si lo voy a hacer ahora o más adelante, pero siempre lo tengo en la cabeza. Digo, de hacer la red de agua, digo, también tiene que ver el diámetro de la red, porque digo, si yo tengo muchos sarros, me ha pasado en bebederos, que se me tapan la cañería por el sarro. Digo, si pongo 3/4, antiguamente cuando estábamos más chicos, ahora lo ponemos menos de 1/4, porque no se vive tapado. Sí, tal cual. Y la bomba hace más fuerza y todo, y se cambia todo. Sí, tal Si cual. podés averiguar, te agradezco. Dale, me lo anoto por acá, y le digo, me comunico ahí con Rocío, y te paso. Ok, muchas gracias. No, por favor. Después, ahora, cuando nos veamos de vuelta, que vamos a hablar bien del dimensionamiento de los cálculos, ¿no? De cómo dimensionar los diámetros de las tuberías, los tipos de tubería a utilizar, los accesorios y demás. Este tema capaz que está bueno volver a recordárnoslo, que puede incidir también en, de repente, no sobredimensionar, pero sí tener presente de que la dureza nos puede perjudicar. O sea, de repente, Lo bueno cuando jugamos con diámetros dimensionar, muy pero chicos, tampoco es bueno quedarte corto, porque si no después haces una inversión y que te quede corta, también te querés morir. Eso también incide en el proyecto, es decir, siempre cuando vamos a dimensionar, a diseñar una red de distribución, tenemos que pensar en un escenario fantabuloso, tipo precio de la carne, precio de la leche, como nunca, alucinante, voy a aumentar las vacas, voy a aumentar los bichos, voy a intensificar. Es como que hay que imaginarse que todo va a estar fantástico y que vamos a sacar el 5 de oro, porque lo que tiende a pasar es que se dimensiona y se subestima, se subdimensionan las redes, y después querés ampliarte, querés sacar un ramal, y te quedaste corto, y te sale carísimo. No conozco tambero que ordeñe las vacas que dijo que iba a ordeñar. No conozco tambero que diga que ordeñe las vacas que dijo que iba a ordeñar. Seguro que está ordeñando más. Cuando hace un tambo para 100, terminan ordeñando 200. Tal cual. Y después que conseguí un capito acá, y que no, que me salió un pedacito acá, y quiero llegar con esta. No te digo nada. Tal cual. Entonces, ahora cuando nos veamos de vuelta, recordemos esto. Igualmente yo les voy a machacar, porque es algo muy común que pase, que se subdimensionan las redes. Y siempre tengo que tener proyectarme de que me voy a poder ampliar, y a poder, o de repente, no sé, quiero hacer, no sé, se me ocurrió hacer, no sé, un encierro en X lado, y voy a necesitar más agua, y me quedé corto, y me quiero matar, porque llevar el agua hasta ahí de vuelta con otra tubería me sale un platal. Entonces, hay que ser como muy soñador, muy, muy optimista al momento de dimensionar y prever las cosas. De repente no ejecutás, o sea, no implementás todo lo que tenés pensado hacer. Empezás por etapas. Pero si vas a empezar por etapas, la etapa 1, que es lo básico, que es lo madre, lo que va a alimentar, no te podés quedar corto. Después ves cuando seguís con la otra parte y con la otra parte, porque siempre pasa, la otra parte, la otra parte. Cuando querés acordar son 10 partes. Pero sí, es bien importante, y como siempre, ¿no? Saber bien qué fuente de agua tenemos. Porque también, si yo soy súper optimista y pienso que voy a poder ordeñar, no sé, 500 vacas, pero tengo una fuente de agua que no me da, bueno, entonces guambia, porque voy a estar limitado por ese lado. O tengo que pensar en otra alternativa, en represar, en hacer un tajamar, en juntar agua de otro lado. Pero nunca quedarme corto con la fuente. Entonces volvemos al tema de vuelta de la importancia del cálculo del requerimiento.
¿Sí? Marcela, yo quería compartir ahora, estaba buscando los números. En Colabeco hay una estadística que está buena que la comparta, que se hizo del año 2005 al año 2008, donde se analizaron el agua de 183 establecimientos lecheros, y algunos ganaderos había, pero muy poquitito, en el Ajá. cual el 53% de las muestras de agua dieron el rango de dura. Y bueno, después repartido, creo que casi 10%, alrededor de 10% dieron muy duras y después, bueno, blanda o muy blanda. Pero el 53% de 183 establecimientos lecheros dieron duras. Sí, es muchísimo. Y me imagino que el rango de dureza de ese 53%, hay mucha variación dentro de los que les salió agua dura, vamos a decir. O capaz que te maté. No, sí, lo que pasa es que no en todos los casos, nosotros tenemos dos maneras de analizar, dependiendo de la necesidad del cliente, de analizar la dureza. Algunas se hace con espectrofotómetro, con una técnica especial que da un valor, por ejemplo, 183, por decir algo. Ahí va. Y después hay técnicas por tiras que dan entre rangos, entre tanto y tanto. Y entonces, bueno, la mayoría de esos análisis fueron justamente con la prueba de tira por una necesidad, digamos, del cliente, también de costo, ¿no? También. Bien. Y dieron en el rango de dura. Y alguna en particular que se hizo con espectrofotómetro, que más que nada son las industrias las que piden con esa técnica en particular. Así que lo que te puedo decir es eso, en ese rango de dura. Bien. Sí, que tal, es un montón. O sea, un poquito más de la mitad. Un poquito más de la mitad. Un montón. Y muy pocas superaron el valor de bromatología de 500. El 500, el punto de corte en el Reglamento Bromatológico Nacional de Dureza, hablando de dureza de calcio y magnesio, ¿no? Sí. Prácticamente ninguna superó eso. Imponente. Bien, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, más me imagino que estarán todos más o menos cerca, geográficamente, así que entre pozos no creo que haya demasiada diferencia. No sé Sí, si... esto era, la mayoría eran Colonia, San José y parte de Soriano. La gran mayoría de las muestras estas que comenté. Ah, es grande la región. Colonia, Sí, San José y Soriano, claro, sí. es grande. Bien, gracias, Mauricio. No sé si tienen alguna consulta más, algún comentario. ¿Tienen ganas de seguir? ¿Seguimos con el módulo 2? ¿Qué hacemos? Yo por mí, me encantaría que estuviéramos presencial, porque ahora nos iríamos a comer algún bizcochito, ¿no? A tomar, a calentar el mate de vuelta, que ya está frío, y demás, y después seguíamos con lo otro. No, bueno, nada, si surgen igualmente dudas, preguntas, lo que sea, se las hacen llegar a Rocío, y cuando nos veamos de vuelta, en el módulo 2, lo charlamos. ¿Te parece? Vale. Si te parece, yo ahí voy a dejar mi correo por si alguno tiene alguna pregunta puntual. Y bueno, lo que hacemos es, primero te quería agradecer a vos, a toda la gente que se sumó, comentarles que la grabación la vamos a subir al canal de YouTube de Alcico y les compartimos el enlace. Y bueno, y seguimos con el plan de reunirnos el 14, que es miércoles. Yo estaba confundida de día, pero es miércoles 14, también a la misma hora, y bueno, para seguir con la segunda parte. Y también después, capaz, Marcela, lo que te iba a pedir era la presentación en PDF, quizás por si alguien estaba interesado. Espérate que les voy a dejar mi correo acá, por si hay alguna consulta puntual y se la hacemos llegar a Marcela. Y después yo te paso a vos en privado el contacto de Jorge para hablar del presupuesto, si te parece. ¿Ah? Dale, buenísimo.
Si yo te iba a decir cuando dijiste viernes, dije, tengo acá la hojita anotada con todas las fechas. ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. No me dio la cuenta, 9 más 7 no era 14. Dije, voy a esperar, después le pregunto bien, pero ya que dijiste, lo tenía el 14, yo también anotado. No sé en qué día vivo. Bueno, buenísimo. Quedan abiertas entonces el rocío queda ahí a la orden. Y bueno, para la próxima, como les decía, estaremos viendo cosas más bien aplicadas, muchos ejemplos. Voy a tratar de conseguir más fotos, porque la verdad que hoy en día hay muchas cosas, muchas opciones, por suerte. Así que vamos a conversar un poquito, y también, obviamente, que los que ya tienen sistemas o están pensando en implementar, está bueno que conozcan, ¿no?, los materiales, las ventajas, desventajas. Bueno, podemos, no sé, hablar incluso hasta de qué proveedores podemos encontrar. Yo igualmente no represento a ninguno, no estoy casada con nadie. Pero sí está bueno, como me parece, como pique, como aporte para ustedes, o sea, ya sea los técnicos, los productores, saber por lo menos, bueno, che, ¿esto dónde lo consigo? Cosas que a veces que no sabemos bien, o bueno, capaz que en la zona siempre hay algún referente que los puede orientar, pero ya de si conocemos un poco de qué se trata, con qué me voy a afrontar, estamos en ventaja. Así que, bueno, muchas gracias que están saludando acá. Buenísimo. Me alegro que les haya gustado. Bueno, entonces. Bueno, si te parece, bueno, nos despedimos y bueno, nos estaríamos viendo el miércoles entonces. El miércoles. Dale. Bueno, nos muchas vemos. Gracias. Gracias a todos. Gracias por la paciencia. Nada, estuvo muy bueno. Y aparte con muchas fotos lindas. Gracias. Gracias. ¿La mismo canal? Nos vemos. La misma hora, el mismo canal. No, el enlace va a ser diferente. Yo les voy a mandar otro enlace, ¿sí? A toda la gente que se anotó acá, yo le voy a mandar el enlace. Igualmente vamos a recircular a ver si se quiere sumar el viernes. Pero va a ser con otro enlace. Muchas gracias. Igualmente, que pasen bien, gracias. Gracias a todos. Chao, gracias. Chao. Chao.